un primer vistazo como a los libros que ha publicado Micaela, eh, como para que vayamos como mirando cuáles son los que conocen unos u otros. Lo que comentábamos con Micaela al principio, a veces es difícil que los libros como que se muevan aquí en Latinoamérica, ¿no es cierto? Eh, Déjenme que voy a compartir rápidamente. Bueno, probablemente van a reconocer varios de ellos. Algunos han sido premiados, reconocidos. Tenemos Dentro de una cebra, Buenas noches Martínez, Desayuno, que han sido destacados en el White Raven de la Jugendbibliothek. Tenemos también Más te vale Mastodonte, ¿cierto? Un libro álbum que creo junto a Isa Watanabe y que obtuvo el premio A la orilla del viento en el 2013. También ¿Dónde estás, Tomás?, que se fue publicado en Ecaré Sur, que fue premiado con la medalla Colibrí aquí en Chile el año 2017 y que también recibió el premio Fundación Cuatro Gatos. Y súper también interesante destacar el libro El Mar, que recibió el Premio Hispanoamericano de Poesía para Chile el 2019. Quizás otros libros que algunos pueden ser más conocidos y quizás otros probablemente se conocen en Perú. ¿Cierto? Tenemos Las ovejas, que es un poema que fue publicado por Limonero. Cantamos o no cantamos, que lo publicó, es una selección de haikus que realizó con María José Ferrada. Y también tenemos quizás podemos reconocer Animales peruanos, quienes seguimos la obra de Loreto Salina, que ha publicado también Los animales chilenos. Yo creo que el año pasado salió este libro, parece, Animales peruanos. También Sí. destacando la fauna increíble de todas las zonas de todos nuestros países, ¿no es cierto? También en Argentina y Latinoamérica. También tenemos una canción que no conozco, un poema también, bueno, a la nostalgia y al cariño que tenemos a las personas con quienes hemos compartido la vida. Y dos libros interesantes también que van ya de la mano del tema más desde el patrimonio, ¿no es cierto? O sea, como recuperando leyendas o recuperando también a los personajes que han marcado historia, aquí en particular en Perú, Hermana y Hermano, que es una leyenda con unas ilustraciones también ahí de unas brujas que persiguen a estos pobres niños y también los animales de estos animales andinos que salen en su ayuda, ¿no? Quizás una historia que pareciera venir también como de los cuentos que hemos escuchado siempre, solo que aquí instalado en la realidad en el Perú. Y Navegar por los aires, que es un libro que cuenta la historia de Santiago Cárdenas, ¿cierto? Sobre el primer vuelo, sumamente interesante, la verdad es que no sé si lo encontramos acá en Chile, pero la verdad es que es sumamente interesante que en el año 1761 él ya estaba pensando en volar y creando artefactos para poder volar. Así es que, bueno, súper interesante. Y después En forma de palabras, que es un libro con el cual vamos a conversar un poquito más después. Así es que eso como para mostrarles y darles un recorrido, yo creo que algunos de ellos los conocen y otros ojalá que en algún minuto los podamos tener y que se puedan movilizar y llegar a Chile bueno, y a México y a Bolivia, ¿no es cierto? Aquí con nuestras compañeras acá. Constanza, te doy la palabra. Sí, no, qué importante es eso que dice Andrea, cómo tenemos nosotros como mediadores que procurar también que empujar un poco a los distribuidores, a las editoriales, como para que los libros se muevan, para que lleguen a todos los rincones donde los necesitamos, ¿verdad? Los buenos libros. Así que eso, nada, nos encantaría tener todos tus libros acá, Micaela. Vamos a hacer Bueno, una igual. cosita es que el de Navegar por los aires se puede leer en línea en la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional del Perú. Tiene una biblioteca digital abierta y se puede leer ahí, está disponible, por si Ah, acaso. buenísimo. Podríamos buscar el link después y lo compartimos. Súper, súper bueno. Ahí vi que llegó también Karen Coronado. Le vamos a saludar, que está ahí en Valdivia. Más frío que nosotros tiene. Micaela, ya vamos a comenzar con esta conversación
Y una de las estudiantes del diplomado, que es Angélica, tenía una pregunta para ti. O sea, vamos a partir con esa pregunta para después ir engranando esta conversación. Perfecto. Hola, Micaela. Hola, ¿qué Un tal, gusto. Angélica? Bueno, revisé en varias entrevistas que se habla o has conversado sobre que la literatura para niños está llena de clichés y que tiende a repetir ciertos modelos, ciertas ideas. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera tu literatura ha podido combatir un poquito estos clichés y nos muestra una nueva forma de escribir para niños? Bueno, es difícil, no sé, creo que en general uno de los retos, justo acabo de hacer un taller de escritura que terminó ayer y todo un poco todo el taller giró en torno a la necesidad de salir del lugar común, ¿no? Justamente cuando hicimos con Loreto el libro de animales peruanos, estuvimos viendo cómo hay tantas representaciones simbólicas que están fijadas desde muy temprano en nuestras cabezas, ¿no? Entonces hicimos el día de la presentación como una pequeña recopilación de dibujos, por ejemplo, de casas que habían hecho niños de un montón de lugares distintos, simplemente googleando dibujos infantiles de casas y parecían hechas con una consigna súper cerrada y como que les hubieran dicho a todos que hicieran la misma casa con el techo rojo así y amarillas y con una ventanita así, y luego buscabas árboles dibujados por niños y eran como todos árboles de manzanas rojas con una ardillita, muchos ahí al medio con un huequito. Entonces, claro, a veces en términos de representación gráfica es muy fácil de ver, a veces es un poco más difícil distinguirlo cuando se refiere a la escritura, pero por ejemplo yo estuve buscando poemas del Día de la Madre, ¿no? De los que se hacen en los colegios o de los que se comparten mucho para colegio y todos eran, las madres tenían que ver con el cielo, todas sonreían, eran ángeles, estrellas, era la repetición, pero muy impresionante porque eran diferentes escuelas en diferentes países, claro, todo en castellano, pero o sea, la manera en que se repetían ciertos tópicos y la manera en que lo complicado es que muchas veces les transmitimos a los niños que esa es la manera de escribir y que eso es lo que hay que decir y que eso es lo que es poesía y que no te puedes salir de ahí, ¿no? Y luego, una vez que esas representaciones están como muy fijadas, son completamente invisibles para nosotros y respondemos a ellas muy rápidamente sin darnos cuenta, ¿no? Eh, entonces yo creo que esa es como una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, como tratar de dar un paso atrás y volver a mirar tanto para la representación gráfica como para la escritura. Y volver a mirar significa también salir de la idea de que todo debe ser bonito y todo debe ser agradable todo el tiempo y todo debe ser como un poco pasado por agua, decimos nosotros, así como todo embellecido, pero muy falsamente, ¿no? Sino también dejar espacio para lo que no se completa, para lo que no es, para lo que es más complicado de lo que uno esperaba. Hay un tipo de haikus que me gusta muchísimo que se llaman los haikus del Mui, que son, ustedes saben que los haikus son esos poemas de 3 versos, 17 sílabas en japonés, que son como de alguna manera tomar una foto, ¿no? Con palabras. Es como el estanque antiguo, salta una rana, el ruido del agua, ¿no? Pero hay otros haikus que se llaman los haikus del Moi, que son los haikus de lo que no ocurre, ¿no? Por ejemplo, lluvia de verano, todavía no se ha mojado la barriga de la rana, ¿no? O hay uno que habla de que no está escuchando que los vecinos bareen la ropa, ¿no? Que siempre los escucha y ese día no. O de que un gorrión hay días que viene 2 veces y hay días que no viene ninguno. Y como respuesta a ese haiku que les dije primero de el estanque antiguo, salta una rana, el ruido del agua, hay un haiku de otro poeta ryokan que dice, en otro estanque no hay sonido ni hay rana, no hay sonido ni hay salto, quizás ni hay rana, ¿no? Entonces es como integrar todo lo que ocurre y lo que no ocurre. Entonces, volviendo un poco, porque me estoy yendo ya demasiado fuera de tu pregunta, volviendo un poco, yo creo que es el intento por dar un paso atrás
por quitarnos un poco todas las representaciones y respuestas inmediatas que tenemos muy interiorizadas y hacer como el ejercicio de volver a mirar, ¿no? De manera que incluso lo más cotidiano, lo más cercano, lo que vemos todos los días, de alguna manera vuelva a cobrar una cierta extrañeza y se haga nuevo otra vez, ¿no? Que es un poco la capacidad que tienen muchas veces los niños y que muy pronto a veces les quitamos, ¿no? Entonces creo que el intento, tanto desde la literatura como desde la representación gráfica, debe ir un poco por ahí, ¿no? Como de renovar esa mirada, incluso sobre lo más cotidiano y lo que parece como más conocido y doméstico incluso, ¿no? Sí, cuando tú hablabas, yo me recordaba cuando recién había tenido alguno de mis hijos y miraba esas como fotografías que salían afuera de los pañales de unas guaguitas preciosas como angelicales, perfectas, y mirando con una sonrisa a la madre, y uno que colgaba así como con una guagua que lloraba todo el día, que era un desastre, que no tenía tiempo para nada, porque esto estaba como con el pelo precioso, todo era impecable y claro, en verdad... Claro, no era algo como demasiado idealizado, que a propósito de esto que cuentas de los poemas del Día de las Madres, claro, y todas las madres son, no sé, lo mejor de la vida, y bueno, y esto es un problema terrible también para algunos niños y para la construcción de su propio yo, ¿verdad? En el futuro. Ahora, esto que tú dices de volver a mirar, de quitarnos un poco estas representaciones, de recuperar la extrañeza, tiene mucho que ver como con el concepto que tú tienes de la infancia, ¿cierto? Tiene mucho que ver con, bueno, con el concepto que tiene un ilustrador, un autor o cualquiera que trabaja con niños, sobre a qué niño le está hablando, ¿verdad? ¿Quién es ese niño? Y entonces, ¿quién es ese niño para ti? ¿Cómo ves tú o a quién le escribes, ¿verdad? Es bien difícil porque por alguna razón con el público infantil hacemos algo que no hacemos o no tan descaradamente con el público adulto, que es tratar como de definir como casi un niño o niña medio estándar, ¿no? Y creo que eso parte de una falsa ilusión de que uno puede crear un libro que sea del gusto de cualquier niño. Y eso no es así, ¿no? O sea, por eso yo creo que la mejor manera, quizás, en todo caso, la que yo creo que debo seguir como de respetar al público, al lector, a los niños, es escribir el mejor libro que uno pueda, ¿no? Y no les va a gustar a todos, pues, o sea, les gustará a unos y a otros no, pero que si no les gusta no sea porque el libro tiene una calidad infame, sino porque es una cuestión de gusto, ¿no? Más que por una cuestión de calidad. Entonces, creo que cada libro, cuando uno escribe un libro, cada libro tiene su propia lógica, ¿no? Hay libros y uno trabaja como el lenguaje. Yo a veces también hago edición de los libros o la edición, uno se aproxima a cada libro desde una lógica muy diferente, ¿no? Entonces, cada libro como que va también mostrando su personalidad mientras se hace, ¿no? Entonces, el trabajo que uno tiene como escritor o como ilustrador o como editor, yo creo que es, por una parte, controlar lo que se escribe o lo que se ilustra, o lo que se edita, pero por otra parte también dejar que cada libro muestre un poco su propia lógica y se vaya desarrollando y respetarla, ¿no? Me pasó cuando estaba haciendo Las Ovejas con Amanda Mijangos, que teníamos unas reuniones absurdas donde ya como delirábamos porque si eran niños, eran ovejas, ¿qué pasaba? No volaban, no volaban, ¿qué hacía? Y de pronto hay un momento y estábamos con Sonia Bash, que era como la directora de arte, las tres, cada una en Argentina, la otra yo en Lima y Amanda en México, y de pronto tú te dabas cuenta que como las tres habíamos entrado en la lógica del libro, porque de pronto como llegábamos a lo mismo, ¿no? O sea, todo parecía absurdo, pero la conclusión era la misma, ¿no? Entonces, y eso no era una imposición nuestra, sino era también eso, ¿no? Como dejar que el libro fuera encontrando su propio tono y su propio camino.
Y yo creo que más que pensar a qué niño le va a gustar, porque al final, si uno está tratando de complacer a un público, sea el que sea, recorta mucho las posibilidades literarias o las posibilidades gráficas, etcétera, del libro, porque estás tratando de complacer a una idea que tú tienes en la cabeza, y eso al final yo creo que va siempre en contra del libro. ¿No? Entonces, sí hay una conciencia, o sea, cuando uno escribe, sobre todo para niños pequeños, ahí yo creo que es mucho más fuerte, que hay un cierto lenguaje, que hay una cierta manera, que hay un cierto parámetro dentro del que uno se mueve, pero más allá de eso es seguir el libro y que el libro sea lo mejor que como uno pueda hacer, ¿no? Pero no tener la idea de satisfacer a un público específico, porque además todos los niños, todas las niñas son completamente distintos, ¿no? Entonces, si no, uno termina estandarizando un personaje que al final, pues, no existe, ¿no? Claro. Hay ahí una cosa que igual se da diferente en distintos autores, y se muestra diferente el mundo de los adultos, el mundo de los niños. Y claro, es verdad que hay muchos niños y niñas diferentes y que a algunos les van a gustar unas cosas, otros no, a unos primero, a otros después, ¿cierto? Porque hay también como diferentes etapas, pero un poco esto de lo que tú hablabas, que era como dejar que el libro encontrara su propio camino y del respeto también por estos lectores, o sea, por sus elecciones, finalmente está hablando de un concepto tuyo de infancia, finalmente, en resumen, que es, claro, como muy respetuoso de estas personas pequeñas, ¿verdad? Pero que además tú sientes que miran el mundo de una forma mucho más fresca, mucho más como dando más espacio a la sorpresa, más espacio al asombro, etc. Ahora, ¿cómo era Micaela cuando niña? Uf, leía todo el día. Lo único que hacía, no creo que nunca en mi vida he leído tanto como durante la infancia, la verdad. Era muy, muy, muy lectora. Tuve suerte de que en mi casa hubiera muchos libros, pero además incluso cuando me mandaban a dormir tenía una radio muy chiquitita que tenía una linterna, pero cuando digo pequeña realmente era como mínima, una puntito de luz y que además solo se prendía mientras apretabas el botón. Si dejabas de apretar, se apagaba. Entonces me metía abajo de las sábanas, de la frazada para que ya nadie viera que seguía despierta y con eso seguía leyendo así, línea por línea. Entonces sí era como, disfruté mucho la lectura cuando era niña, muchísimo. No sé si pasó en Chile o en otros países. Acá hubo una época en que cuando yo era niña que llegaron muchos libros rusos y muchos libros chinos que tenían unas ilustraciones espectaculares, que eran además muy esquizofrénicos porque por un lado venían como las historias de los zares, de las princesas, de los emperadores, y por otro lado venía toda esta propaganda de la Revolución Rusa y de la Revolución China. Entonces era una cosa súper esquizofrénica, pero con una gráfica impresionante. Entonces tuve mucho acceso también a ese tipo y a nada, como una variedad muy grande de libros. Nunca se me había ocurrido, la verdad, la posibilidad, hasta muy adulta, digamos, de escribir para niños, porque no era algo, o sea, la literatura para niños, por lo menos en el Perú, era siempre algo que llegaba de afuera y era al mismo tiempo era como muy exótica porque todo estaba referido como a un mundo que era completamente ajeno, ¿no? O sea, siempre era la narración de realidades, de entornos, de espacios que eran muy ajenos para el contexto en el que yo vivía, ¿no? Entonces, eso también contribuía para mí a hacerlo como mucho más interesante porque era como niños que tenían unas vidas que para mí eran rarísimas, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante, pero como te digo, hasta muy tarde no fue como, siempre fue como, acá no existe la posibilidad de hacer eso, ¿no? O sea, uno no escribe libros para niños desde una ciudad como esta. Entonces, no, hasta muy tarde no fue como que empecé a explorar esa posibilidad, ¿no? Pero esto
Esto que tú cuentas, bueno, esto de leer todo el día como niña era, ¿leías por diversión, por evasión, por encontrarte a ti misma, no sé, aversión al mundo que te rodeaba? Uno Un tiene poco mucho... por todo, un poco por todas las anteriores. La primera fue porque cuando aprendí a leer, que aprendí a leer muy chica, me pareció que era absoluta, o sea, no me importaba qué leía. Leía la lata de la leche, leía la caja, no sé, la bolsa del arroz, leía... y si iba en auto y se me pasaba un letrero de la calle, me daba desesperación de qué habría dicho, los letreros, los nombres de las calles, o sea, porque me parecía fascinante poder decodificar ese código, o sea, como habías entrado a un mundo nuevo y de pronto todos esos signos que hasta hacía un tiempo no tenían ningún sentido, decían algo, ¿no? Entonces era como, no importaba qué, pero el solo hecho de leer me parecía absolutamente fascinante, ¿no? Y luego había, claro, por un lado diversión, por otro lado evasión, o sea, la mía no fue una infancia idílica, no fue una infancia súper amable y súper, no, no lo fue. Entonces también leer me permitía estar en otro sitio, ¿no? Entonces me metía adentro del closet, donde fuera, y me ponía a leer en cualquier lugar y estaba como a kilómetros, ¿no? Entonces había como toda una posibilidad de entrar a un mundo paralelo, distinto, otro, a partir de la lectura, y eso siempre me pareció muy, muy atractivo, ¿no? Esa experiencia estética como un poco de la que hablas, que eran estos libros, no sé, que venían de fuera, que era como, al parecer, como tú cuentas, así era como el panorama editorial era principalmente eso. Gabriel Albornoz en el chat comenta, sí, yo los recuerdo porque tenían unas imágenes de escudos hermosos y en mi casa los encontraba en los cajones de remate en las librerías. Bueno, yo no me acuerdo en realidad de esa como racha de libros rusos y todo eso con estas gráficas. Qué interesante. ¿Todavía los tienes o no? Sabes que no tengo uno o dos por ahí, pero no, la mayoría no, no los tengo. Fueron pasando a mis hermanos más chicos y luego se perdieron. Pero tenían un poco algunos esta estética así como de póster de propaganda soviética, ¿no? Así con esos colores impresionantes y esas rojos y amarillos, eran muy, muy... Y de otro lado también había como estas versiones más tradicionales como de acuarela china, por ejemplo, ¿no? Con las historias de todos estos dioses chinos y de los diferentes cielos y las aventuras del rey mono. Entonces, eran como dos polos, esos, por ejemplo, sí. Eran como dos polos bien, bien extraños, ¿no? Bien, bien, que no encontraban de alguna manera una bisagra entre ellos, pero llegaban juntos, ¿no? Eran muy, muy, muy hermosos. Algunos de ellos también con una calidad literaria muy alta. Me acuerdo uno que me fascinaba que se llamaba 20 años bajo la cama, que era yo no me acuerdo bien porque ya no lo tengo, pero era un niño en cuya casa vivía una tía, pero como que a la habitación de esa tía no se podía entrar, estaba prohibidísima, ¿no? Y entonces un día la tía se va y el niño de alguna manera consigue entrar, no me acuerdo cómo, pero era como la transgresión absoluta, entrar al cuarto de la tía, Diversión. pero escucha que alguien viene, entonces se mete debajo de la cama y es un poco todo lo que él pensaba y sentía y pensaba que se iba a quedar a vivir abajo de la cama para siempre porque nunca más iba a poder salir de ahí. Entonces es como 20 años bajo la cama, ¿no? Eran muy bonitas porque eh, había como una fantasía muy desatada también, sin mucho límite, y aunque muchos de estos que eran como más propagandísticos, que tenían como claramente una lección moral, había muchos otros que no, ¿no? Entonces que eran más bien como muy libres, o estas versiones rusas un poco de la Cenicienta, ¿no? Como Basilisa la Hermosa y esta bruja impresionante que vivía en una casa, la choza de la bruja estaba parada sobre unas patas de gallina y las patas de gallina daban vueltas, ¿no? Y entonces Sí. uno se tenía que parar frente a la casa y pedirle que por favor se detuviera para poder entrar. Entonces era como Voy a absolutamente mostrarlo para que lo fascinante, puedan ¿no? ver también la gente que está en YouTube, porque para que pueda fijarse en mi pantalla para que vean, este es el que estabas comentando que... Sí, sí, Ese es de Pushkin. Sí. sí. Con ilustraciones de Billy Bean.
No, qué maravilla. Alguien más comentaba, Carol, también acá del diplomado, decía, mi padre nos compraba esos libros rusos y chinos que tenían unas pastas bellas. Mira, qué divertido, aquí hay experiencias compartidas respecto de estas lecturas. Generación debe ser. Sí, sí, claro, sí. Bueno, y lógicamente lo que llegaba a un país y al otro debe haber sido bastante diferente, porque, bueno, imagínense que hasta ahora hay diferencias, ¿cierto? Bueno, ahora nos explicamos un poco también de dónde salen todos estos libros, ¿cómo decirlo? Estos libros excéntricos que tienes tú, bueno, que nos han fascinado. Andrea, yo creo que te contó que leímos en forma de palabras, y tuvimos un debate muy interesante sobre quién era el narrador o quiénes eran los narradores, y cómo narraban, ¿verdad? Entonces, a ver si a lo mejor puedo compartir, déjame ver si lo tengo aquí, compartir algunas páginas. Bueno, te digo, a propósito de los excéntricos, también el de la cebra es bastante excéntrico, ¿no? Bueno, y el del mar también. Tal vez no para ti, pero bueno, mira, que voy a mostrar entonces acá un poquito. Este es el libro en forma de palabras, que yo te conté, que yo lo encontré una vez en Lima, que fui así como en una feria y fue como una joya que atesoro. Claro que la portada era diferente, ¿cierto? Y bueno, es un libro alucinante, estaba editado al menos hasta ahora por Polifonía, y es un libro que juega con toda esta materialidad, con todas estas texturas, pero además como con un poco como con lo análogo, esto como con la máquina de escribir, ¿verdad? Y entonces, claro, está este niño que es el protagonista y que aparece, pero también hay muchos textos que parecen dejados ahí por azar, pero que en realidad, claro, uno ve aquí el diccionario y aquí sale la palabra palabra, palabrada, palabreja, palabrería, etc. Y uno, claro, y hay palabras que le sirven para jugar. Entonces ahí dijimos, claro, tenemos aquí un narrador, tenemos otro que es como, ¿quién hace esta elección? Porque uno igual finalmente, ¿verdad? Como lector lo lee, el oso blanco y ruidoso que saltó por la ventana esta mañana estornudó divertido como si hubiera comido zanahorias. Y por otro lado, la ilustración misma, ¿verdad? Que tiene su propia lógica, su propio modo de construirse, su propia coherencia. Entonces, bueno, primero, yo me acuerdo que el otro día que conversamos te pregunté, pero ¿cómo surge este híbrido, ¿cierto? Tan interesante y tan diferente de lo que uno ha visto o que ve en general en los libros para niños y niñas. Y, por ejemplo, cosas tan concretas como tú escribiste, hay palabras que le sirven para jugar, pero todo esto que está acá, por ejemplo, colgado así como si colgaran la ropa, ¿fue tuyo? ¿Fue de Gabriel? Fue de los dos, porque lo hicimos todo juntos. Yo tenía una especie, este libro salió de, originalmente yo tengo un libro anterior que se llama Buenas noches, Martina, que es una niña que se va a dormir, la mamá le dice que se cambie y se queda sola en la oscuridad y empiezan a salir como que, no sé, los loros que estaban dibujados en su cortina vienen y la acompañan y le cantan una canción y viene un oso perezoso y vienen un montón de animales y la acompañan y al final le dice a la mamá que ya no quiere que la acompañe porque ya está acompañada, ya no le da miedo dormir sola y está como acompañada de todos los animales. Cuando yo le mostré eso al que ahora es mi marido, que en esa época empezábamos a salir, me dijo, si esto pasara en mi escritorio, solo habría palabras. Porque él es lingüista, entonces trabaja. Me dijo, si esto pasara en mi escritorio no habría animales, habría solo palabras. Entonces, a partir de ahí yo dije, bueno, ¿y qué pasaría si solo hay palabras? ¿No? Entonces, yo armé una especie de pequeño guión de Mario Vive rodeado de palabras, y hay palabras con las que juega, palabras que son grandes, palabras que son pequeñas, y a partir de ahí llamé a Gabriel, que es el ilustrador,
y nos sentamos a desayunar todos los sábados durante mucho tiempo. Como que lo sobornaba con desayunos y nos sentábamos en una cafetería, nos agarrábamos una mesa muy grande solo para nosotros dos y él empezaba a dibujar y empezábamos a conversar las ilustraciones, ¿no? A pensar cómo íbamos a trabajar las ilustraciones. Entonces, los textos que están integrados a la imagen se hicieron así, o sea, salieron en conjunto, ¿no? No se planteó primero el texto, luego la imagen, sino que lo fuimos trabajando un poco entre los dos, ¿no? Entonces, por eso es que hay como dos niveles del texto, ¿no? Un nivel del texto que es como la del narrador, el nivel del narrador, y otro nivel del texto que está como muy integrado a la imagen. Yo le decía a Andrea que cuando hice ese libro no tenía ni la más remota idea de qué cosa era un libro álbum, ni que había algo así llamado, o que se trabajaba como integrando imagen y texto, pero mi pareja anterior, que murió, él hizo varios libros para él y hizo muchos guiones. Entonces fue un poco a partir de verlo hacer guiones y pensar en el texto y en la imagen que me dieron ganas de trabajar integrando el texto y la imagen en una sola cosa, pero como yo no podía ilustrar, tenía que hacerlo con alguien más, ¿no? Entonces fue con Gabriel que lo trabajamos realmente todo juntos. En este caso, por ejemplo, en palabras que le llenan la barriga, recuerdo la discusión porque, claro, el niño tiene palabras en su barriga, ¿no? O sea, arroz, chupete, el sándwich, la empanada, pero el perro no podía tener palabras en su barriga porque el perro no tiene lenguaje, ¿no? Entonces el perro solo tenía un hueso, ¿no? Que era como la representación del perro no podía ser vía palabras. Hubo muchas discusiones para hacer este libro porque al principio realmente no sabíamos cómo plantearlo. Al principio planteamos en un momento como las palabras haciendo las formas de las cosas, Claro. pero no nos gustó. Por Como ahí tengo caligrama. alguna imagen. Como caligrama tal vez, ¿o Acá no? tengo, si quieren les muestro alguna de la que descartamos. Déjame que se las muestro aquí. Por ejemplo, fueron como pruebas, ¿no? Que fuimos haciendo. Desde esta posibilidad, por ejemplo, que era, que era poner las cosas en el lugar. Ay, ¿qué pasó? Perdón, es que tengo una computadora nueva y estoy como que no la entiendo bien. Ya, tranquila. Bueno, ahí la podemos ver aquí al lado. Sí, Si sí, no. sí, sí, perfecto. Aquí, por ejemplo, ¿no? Que empezamos a hacer las palabras como con las formas de las cosas, pero nos pareció que quedaba muy burdo, que además si eran palabras no tenían porque era justamente el juego de las palabras, pasaba por la cabeza, pasaba por otros lugares, no teníamos por qué fijarla en las cosas, ¿no? Entonces, luego empezamos a trabajarla como poniendo los nombres de las palabras en el lugar que iban las cosas. Entonces, hubo como muchas discusiones sobre, esta fue una opción, creo que no han cargado bien mis imágenes en la computadora nueva todavía, pero como que hubo muchas, o sea, fue como una exploración bastante larga hasta llegar como a esa opción de tener las palabras integradas a la imagen, pero no necesariamente con las formas de las cosas, ¿no? No para reemplazar las cosas. Y tuvimos al inicio como esto era como el guión básico. Por ahí tengo un cuadernito que hice simplemente, el otro día lo encontré por algún lado, con papel bond, ¿no? O sea, donde fui Sí. poniendo una escena tras otra para ver cómo se veía como papel. Y creo que eso es algo muy bonito en el álbum, que tiene como todo este aspecto muy artesanal, ¿no? Todavía, es algo que se hace todavía muy, muy artesanalmente. Y a partir de esto fue que fuimos trabajando. El que estaba mirando ahí que dice Mar Solo, la primera edición era más parecida a esa, Era ¿verdad? más parecida a esta, sí, Sí. era más parecida a esta. No me están cargando porque creo que el OneDrive no ha terminado de cargar todo en la computadora nueva. Pero, y entonces al final, en la segunda edición yo cambié varias cosas. Ahora va a haber una edición completamente distinta que va a ser otro ilustrador, con quien ya no he trabajado, entonces no sé qué va a resultar. Pero Micaela, igual me parece perdón, interesante ver qué sale. ¿y qué editorial va a ser? Lo va a hacer Cataplum, de Ya, Colombia, sí. ya.
Y este libro, ¿qué pasa con este, con el anterior, con el de Este polifonía? por ahora quedan unos cuantos ejemplares, por ahora ya no seguirá circulando, porque es imposible ya. Pero bueno, a ver qué sale. O sea, también me gusta, creo que vamos a hacer alguna variación con otro libro también. Me gusta como romper, cuando decíamos eso de dar un paso atrás y volver a pensar las cosas, de romper un poco esa sacralidad que le asignamos al libro como algo perfectamente acabado que ya no se puede tocar. Sí, ¿No? claro. Entonces de pronto sacas una edición nueva y pues lo cambias, o le cambias el final, no sé, o le cambias de orden las cosas, o le metes otra cosa. Me gusta hacer ese juego también. Entonces tienen que correr aquí todos a buscar la edición anterior para contrastarla con la nueva, no, pero es que es apasionante además. Justamente te iba a comentar, a propósito de esta, hay palabras que le llenan la barriga, y entonces claro, ¿y quién dice hay palabras que le llenan la barriga? Y quien pone aquí esta receta, ¿verdad? Es la receta que le gusta a él, es la receta que... Y por otro lado, todo esto que está dentro de, ¿verdad? De su cuerpo, que en verdad es lo que a él le gusta, o dentro de su mente. Pero esta aquí está mi favorita. ¿Qué come Dios? Es que lo amo. Lo amo. Nos divertimos mucho haciendo esta ilustración, la verdad, y además con esta parte incluso así como medio extrañísima de verle el cerebro ahí por dentro. Y, y además nos gustó como plantear ciertas preguntas, desde qué come Dios hasta si la tía Eulogia sabrá saltar, o sea, como un espectro muy amplio de preguntas. Y luego, que fue una sugerencia de Gabriel que a mí me gusta mucho, dejar algunas preguntas como incompletas, ¿no? Como que están Claro. detrás, como para que también tengas que pensar, bueno, ¿y cuál era la pregunta? ¿No? No solo preguntarte por la respuesta, sino tratar de completar la pregunta, ¿no? Que lo que era, la idea era esa, ¿no? Hacer como en analógico, como dijo, no sé si Andrea o tú, hacer un libro que fuera muy interactivo, o sea, muy elemental. Fue hecho de una manera absolutamente doméstica, en unos papeles que luego, además, Gabriel se le acababa un lápiz azul y usaba otro de otro color, luego hubo que emparejar todo y se le acababa uno rojo y usaba otro, y luego un día le salieron volando todos los papeles y una micro pasó encima de todos que tenían como las huellas de las llantas encima. O sea, fue como realmente hecho de una manera muy, muy artesanal. Los papeles que hay de fondo los googleamos, buscamos en internet papeles viejos y fuimos Claro. encontrando a ver qué encontrábamos, porque era lo que teníamos, y tratando de buscar en algunos casos, ¿no? Como pasaportes antiguos o algún tipo Claro. de sellos con las palabras que tienen alguna censura o que le Sí, vienen preguntan aquí por las de la acá, ¿no? censura. Las Sí. palabras prohibidas, ¿no? Todas estas hojas recortadas por la censura, muchas son de España, o qué sé yo, el Copérnico, ¿no? O sea, entonces Sí. ahí también hay un guiño que no necesariamente entienden los niños, pero está puesto ahí, ¿no? Ayer se celebraron en España, no es posible, ¿no? El índex, ¿no? La censura aquí, los tachados, los recortes. Pero fue eso, fue un trabajo realmente bien, bien doméstico, o sea, bien, bien artesanal. Y por otra parte está esto tan lindo del libro de hablar de sí mismo con estas roturas, con mostrar supuestamente, ¿verdad? Lo que es, yo decía, la tripa de la tripa del libro, pero es como, claro, ¿qué ocurre ahí detrás? Que es como hablar de sí mismo, ¿verdad? Que también es algo que es muy rico para el lector. Mostrar un poco, además de la materialidad del libro, o sea, representarla al mismo tiempo que se muestra, ¿no? Toda esa cosa del papel, de lo que se rasga, de lo que se envejece también, de lo que se mancha, como vemos ahí, o que se humedece. En Lima todo el papel se humedece siempre. Hay una pregunta que están haciendo Sí. desde YouTube, de Margarita Aravena Núñez, a propósito de En forma de palabra, que dice, ¿qué experiencias con pequeños has obtenido con el libro con este libro, en forma de palabras, ¿no es cierto? No lo conocía, se ve entretenido y novedoso. Hubo una que a mí me gustó muchísimo. Hubo una zona en el Perú, no me acuerdo ahorita dónde fue porque fue hace mucho tiempo, en que hubo como un aluvión, un alud. Los niños se quedaron sin escuela y fueron unos chicos con material de lectura para hacer las clases, digamos, al aire libre. Y uno de los libros que llevó este chico que iba allá, este promotor de lectura, fue este, en forma de palabras. Nosotros no sabíamos, ¿no? Y luego nos escribió a Gabriel y a mí,
por Facebook, me acuerdo, contándonos que había ido a este pueblo llevando el libro y que a uno de los niños el libro le había gustado tanto que era un chico ya un poquito más grande, que había empezado a usarlo para enseñarles a leer a los más chiquitos, ¿no? Que lo había usado como instrumento de lectura, así de enseñanza de leer, que fue como una de las cosas más bonitas, yo creo que nos pasó con el libro. Y luego, algunas maestras que nos dijeron, por ejemplo, en la parte que el niño dice no, o sea, palabras que son muy útiles, que lo usaban mucho también como para, como esa posibilidad de que los niños digan no, que siempre los educamos para decir que sí, o los educábamos ahora quizás menos. Y esta posibilidad de decir que no, que lo había usado mucho, por ejemplo, para casos de, como de violencia sexual o para tocar esos temas, que no fue algo en lo que pensamos en ese momento, pero me dio gusto que hubiera como que se hubiera abierto esa posibilidad de tocar esos temas a partir de este libro también. Sí, lo que te iba a decir es que yo tengo una hija que está como en la edad de que aprenden a leer, y una de las cosas bonitas que tiene efectivamente este libro es que tiene muchos de estos como bocadillos, ¿verdad?, del niño, que son en letra imprenta, que son como fácil de leer para los chiquititos que están aprendiendo a leer. Entonces como muy amable para ellos, y abren una y abren otra, y en el fondo está ahí esa como dinámica. Entonces también es un libro que tiene como distintos públicos, que uno como adulto lo disfruta muchísimo con estas cosas que tú estás contando, la censura, qué sé yo, dándole como y buscando, así que es lo que dice en ese texto pequeñito, ¿cierto? De hecho, en algún comité de evaluación que lo vimos alguna vez, me acuerdo que los de juvenil encontraron que era para jóvenes, y los de infantil encontraron que era para niños, y se armó como ahí un conato, ¿verdad? Porque encontraban que era para uno y para otro. Nada, muy divertido. A mí Verónica, me gusta también eso que has dicho porque me gusta pensar que uno puede hacer libros que funcionen como un punto de encuentro intergeneracional, ¿no? O sea, que puedan ser interesantes. Por eso es que también creo que no pienso como en un niño o una niña específico, en un perfil, porque sí me interesa mucho que pueda ser leído por muy diversos lectores que puedan encontrar un punto de encuentro en el libro, ¿no? O sea, que puedan tener ahí eh, una posibilidad de conversar a partir de un libro que les pueda interesar tanto a la mamá, al profesor, a la profesora, a la bibliotecaria, como a cualquiera de los chicos. Entonces, eso como que sean libros que propicien de alguna manera la conversación y el intercambio, ¿no? sí, de todas maneras. Otra pregunta que salió también que viene desde YouTube y la hace Gabriela Germain, que es ilustradora, que ha trabajado con nosotros en los cuentos digitales, y que toma un poco el tema esto del trabajo con ilustradores, ¿m? Que dice, hola Micaela, ¿cómo ha sido tu experiencia con el trabajo con ilustradores? ¿Cómo la prefieres? ¿Te ha tocado alguna vez no intervenir en esa parte? Me ha tocado muy poquito no intervenir. En general me meto en todo porque me gusta y yo sé que hay editores que no, que prefieren que el escritor no se meta, ¿no? Que no se involucre, que reciben el texto y trabajan con una dirección de arte y con el ilustrador. En general, como yo empecé a hacer los libros, como les decía, de una manera como muy precaria, o sea, muy, eso, doméstica, yo no tenía ni editor, ni, no sé, o sea, cuando hice este libro no había editor, no había nada, o sea, lo hice con Gabriel y dijimos, bueno, ya una vez que esté vemos, pues, ¿no? O sea, ya vemos qué hacemos. No teníamos ni idea del mundo editorial, ni de absolutamente nada. Entonces, una vez que tuvimos el libro, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Además, la industria editorial de literatura infantil en el Perú, si ahora es reducida, en esa época, que eran hace como 12 años o más, era mínima, 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 no había nada. Entonces un día en una librería encontré un libro y dije, ah, está hecho en Perú. ¿Y quién lo ha hecho? Entonces busqué la editorial y había un correo y le escribí por correo. Entonces le dije, mira, tenemos este libro, no sé qué, no sé cuántos. Y me contestó la editora, que era Gabriela Ibáñez de Polifonía, y me dijo, sí, me interesa mucho, pero nos dijo, pero ya no me alcanza la plata para imprimirlo, solo me alcanza para imprimirla, solo tengo la mitad del presupuesto. Entonces, entre Gabriel y yo pusimos la otra mitad del presupuesto de la imprenta y así salió el libro, o sea, de verdad como muy, muy precariamente, pero lo único que nos interesaba era que saliera, estábamos divertidísimos y nos parecía fascinante que el libro saliera. Entonces fue como,
eso, fue como una aventura realmente. Trabajamos juntos, luego hice desayuno con Gabriel también, que fue también un trabajo muy, muy conjunto. Ahí sí como desarrollamos casi la historia juntos. Me gusta mucho trabajar con ilustradores porque la manera de pensar que tiene alguien que escribe es bien distinta a la manera de pensar que tiene alguien que ilustra, y me gusta como tratar de entender esas otras maneras de pensar diferentes, ¿no? En general, los editores me han permitido participar de los procesos. Con ¿Dónde está Tomás?, por ejemplo, hicimos un trabajo conjunto de más de un año, ¿no? Con Verónica Uribe, con Leire Salaverria y conmigo, las tres, por correo, todo el proceso, cada una también estaba en un país distinto. Hay muy pocos libros en los que no he participado, como por ejemplo Cristina Juega, fue un libro que lo dejé más en manos de la editora, de la ilustradora, y fui viendo luego el proceso. Ahora, ha habido un momento también en que he apreciado alejarme un poco de participar del proceso de ilustración, porque eso me ha permitido concentrarme más en el texto, ¿no? Y darle más cabeza al texto sin tener que estar previendo qué iba a pasar con la ilustración, sin tener que estar pensando, porque los primeros libros fueron hechos muy como guión. El primer libro en el que no tuve ni idea de qué iba a pasar con la ilustración fue Una canción que no conozco, porque es un libro que surgió, el texto fue un poema originalmente, que fue publicado como poema sin pensar en ninguna ilustración. Y luego, como tenía un componente narrativo, el poema es un poema sobre la muerte de una persona cercana, lo extendí un poco más y se me ocurrió convertirlo en álbum. Y cuando se lo entregué a Juan Palomino, que fue el ilustrador, realmente no tenía ni la más remota idea de cómo iba a resolver el pobre, porque me parecía súper difícil ilustrar poesía. Hizo un trabajo absolutamente maravilloso. Y, y es muy bonito a veces también sorprenderse con un libro que es tuyo, pero no es tuyo del todo, pues, o sea, es parcialmente tuyo y de pronto el resultado nunca es exactamente igual a como habías pensado que iba a ser, ¿no? Y entonces esto es bonito también. Yo, Verónica Linares está esperando, que es escritora además, está esperando ahí para hablar, pero quería una cosa antes a propósito de lo que estás hablando. ¿Y a ti te cuesta que te editen? No, no, o sea, antes tenía como que me costaba más porque tenía como mucha obsesión con que el libro saliera como yo había pensado que debía salir, pero realmente si tú tienes un buen editor, trabajas con un buen ilustrador, tú tienes que confiar en que lo que va a resultar va a funcionar bien. No, no va a ser lo que, por ejemplo, cuando hicimos Dentro de una cebra, yo había hecho algún tipo de guión y le dije a Renato, Renato, te lo mando solo para que veas en qué había pensado yo, pero haz lo que te dé la gana, ¿no? Y Renato hizo una cosa bien distinta de la que yo había pensado, y genial, o sea, me pareció maravilloso, ¿no? O sea, porque uno tiene que saber que si hace un álbum o si hace un libro ilustrado, uno no es el dueño de él, ¿no? O sea, el libro es un trabajo con otra persona, con otras personas a veces, y yo creo que uno tiene que estar abierto a aceptar que todos participen y que todos se sientan también lo más cómodos posibles con su parte del trabajo, ¿no? Sí, es verdad. Igual tú tienes alma de editora Sí. en alguna parte. Nosotros estábamos trabajando justo ahora en un texto, mira, Loreto dice que sí, ¿viste? Levanta el dedo. Nosotros estamos trabajando justo en un cuento digital, en uno de los cuentos digitales para el proyecto Viva Leer Copec, cuentos digitales, y entonces Micaela, claro, nos escribió un precioso texto, y claro, y lleno de ideas y cosas, incluso hay al final una nota, mira, yo aquí me lo imagino así, pero es muy entretenido también, porque en el fondo uno toma de aquí, toma también del ilustrador, le pone como de cosecha propia y ahí se hace una cocción entretenida. Vero, pregunta tú. Sí, muchas gracias. Micaela, qué genial poder conocerte. Me han encantado tus libros, en forma de palabras, me parece así una obra maestra. Y lo que me ha llamado la atención muchísimo es que tú no dijiste hace un ratito que no tenías idea lo que era un libro álbum. Y sin embargo, creaste para mí un álbum espectacular.
¿tú antes habías leído libros, álbum, o sea, sin saber qué eran? Y luego, ¿cómo te has ido involucrando más en este asunto? Y ahora me imagino eres pues una experta en lo que es el libro álbum. O sea, ¿cómo ha sido este proceso de descubrir que hiciste un libro álbum? ¿O qué autor y qué autores conocías de antes? No sé, ¿cómo ha sido tu experiencia con este género? Que para mí es tan, bueno, tan increíble por todo lo que encierra. Yo cuando empecé a escribir, creo que casi todas mis referencias eran sobre todo de lo que había leído de niña, ¿no? No creo haber tenido, ahora tengo un montón, pero no creo haber tenido libros ilustrados o libros infantiles en ese momento conmigo. Salvo que, como le decía mi pareja anterior, él escribió algunos libros para niños antes de morir, hizo algunos libros y él como trabajaba guiones y trabajaba audiovisuales también, tenía esta idea de como de escribir para audiovisual y siempre veía cómo trabajaba con los guiones, ¿no? Entonces fue a partir un poco del trabajo con los guiones que se me ocurrió trabajar en el libro como si estuvieras haciendo un corto, ¿no? Claro, un corto estático, ¿no? Porque no hay movimiento, lo cual le añadía alguna dificultad porque tienes que saber que la imagen tiene más limitaciones en lo que puede decir cuando no se puede mover. Pero me parecía como, me fascinaba esta idea de tener que armar, más que un texto, armar un rompecabezas, ¿no? Que es un poco lo que hicimos. Acá tengo, por ejemplo, lo que hicimos con Tomás, que yo tenía una idea de texto y luego cuando Leire iba mandando sus imágenes, yo iba modificando el texto en función de lo que ella mandaba y los recortaba sus imagencitas y las volvía a pegar sobre otro papel y volvía a tratar de hacer los textos, ¿no? Entonces ahí le iba dando opción 1, opción 2, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué opinas? Le ponía ahí con un montón de signos de interrogación a la pobre Verónica Uribe que la debo haber vuelto loca. Entonces, conforme iban saliendo las imágenes, iba haciendo como pruebas sobre de qué manera el texto también podía ir modificándose. Y eso siempre me pareció interesante que el álbum no está terminado hasta que está completo terminado. Que siempre, porque incluso en el libro que hice con Cataplum, que la ilustración se hizo como más por fuera no participé, una vez que me iba llegando la ilustración, sí modifiqué en algunos casos el texto, por ejemplo, ¿no? Porque a veces algo que tú has puesto y que ya no tiene sentido una vez que ves la ilustración o se puede mejorar de manera que la interacción entre el texto y la imagen también funcione mejor, ¿no? Entonces, no es como que así como a veces en un álbum uno lee de ida y vuelta y va regresando, ¿no? O sea, no es como una lectura plenamente lineal, porque a veces pasa algo que te obliga a regresar. El proceso de hacerlo muchas veces es así también, ¿no? Entonces no es que acabaste el texto y ahora se va la ilustración y ahora no, sino que un poco las diferentes etapas del proceso se van sobreponiendo, solapando y a veces tienes que volver y tienes que regresar. A partir de ahí empecé a comprar muchos libros, empecé a interesarme mucho, a leer un montón. Y ahora sí estoy acá, este librero es nuevo porque tengo que ya volver a acomodar más libros. Ahí están las dos ilustraciones de Loreto Salinas, de dos ilustraciones del libro de animales peruanos que hicimos juntas. Y eso, ¿no? O sea, fue como un descubrimiento el álbum, pero fue un descubrimiento como a partir realmente de un interés que ya estaba ahí, ¿no? Genuino en esa interacción texto-imagen. Yo quería colocar para que no se nos vayan quedando en el tintero algunos comentarios que salieron también en YouTube y que han salido aquí en el chat. Rob Escobar, que menciona, me encanta el libro en forma de palabra. Da mejores posibilidades de disfrutarlos con más sentidos, no solamente con la vista o el oído, por ejemplo, además el valor agregado que da lo artesanal. ¿Ah? Y que de alguna forma Fidelia aquí también lo menciona al hablar de la letra como máquina de escribir antigua o limpia, ¿no? Que todo tiene como un estilo de revista antigua, como el Peneca de acá en Chile. Pero eso como quizás para cerrar lo que dejamos ahí, viste, en el libro en forma de palabra,
que no lo habíamos visto y de repente es un descubrimiento. Entonces, estos espacios a mí me gustan por eso mismo, que nos encontramos con textos, con buenos textos y que los podemos compartir y bueno, quedaremos quizás esperando la nueva versión. ¿Ah? Constanza, nosotros queríamos preguntar algo sobre el tema de lo digital, parece, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, justo hay dos preguntas. Hay una de Rob Escobar desde El Salvador que dice, ¿tienes experiencia con libros digitales interactivos para aprovechar todos los recursos y las muchas posibilidades que ellos representan? Y dice, saludos desde la cereza del pastel americano, El Salvador. Ese es el saludo que aprovecha de mandar. Pero bueno, pregunta por eso. Y al mismo tiempo, Yuli Macuada, que es ilustradora, y una ilustradora, excelente ilustradora también chilena, que ha trabajado con nosotros, dice, ¿has pensado en escribir para animación? Es muy distinto a algo estático que en movimiento. Una aproximación puede ser los cuentos digitales. ¿Qué piensas? Entonces aquí hay dos preguntas sobre eso. No, o sea, hace muchos años yo me encargué de un portal en internet cuando recién empezaba el internet y solo teníamos diseñadores gráficos y nadie sabía cómo diseñar una web y qué había que hacer. Me encargué primero de un portal cultural que se llamaba Perú Cultural y luego me hice cargo de un portal para niños en internet que se llamaba Enredos. Y ahí, así como hace muchos, muchos años, hicimos un cuento interactivo digital, con esas épocas así como de la carreta, ¿no? O sea, les estoy hablando de hace muchos, muchos años, en el cual tenías como esas opciones múltiples, ¿no? De pronto eh, entras por la puerta o no entras por la puerta, te vas por aquí, entonces había que hacer como varias posibilidades y varios finales para la historia. Eso era como realmente la prehistoria de esto, porque les estoy hablando del año 2000, 2001, o sea, realmente hace 20 años o más. Y luego no, la verdad no he trabajado con libros interactivos o con animación, quizás por la dificultad de encontrar con quién hacerlo. Y también porque me gusta la idea de trabajar todavía sobre el papel y sobre lo artesanal. Pero sí, sí me interesaría en algún momento explorar esa posibilidad, aunque ahora quizás que estoy como trabajando más, un poco más libro informativo también y poesía, estoy como más, me he enfocado un poco más en el texto, quizás, que en ese registro del álbum que es más interactivo en términos de animación, ¿no? Claro, el tema de los cuentos digitales además tiene esta cosa que, claro, en general existen adaptados de libros físicos, ¿verdad? Y como desarrollados a partir de ahí, pero no concebidos desde las posibilidades que, ¿verdad?, que lo digital da, que son otras, o sea, música, Otro sonido. lenguaje y hay que partir de ahí, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Te quería, bueno, hay varias cosas que queremos pedirte. Una, en el fondo yo encontraba muy importante preguntarte por el tema del rescate patrimonial, que parece ser también como una constante en tu periplo, ¿verdad? Como autora editora. O sea, como que te interesa mucho, ¿verdad? El tema como del rescate. Y claro, tienes, por ejemplo, este libro que nos compartiste, hermano, hermana, que a mí me fascinó, lo encontré precioso. Este otro trabajo que hiciste, ¿verdad? Con Loreto, etcétera. Y nos contaste que estabas preparando algo, ¿verdad? Que tenías un libro así como en la puerta de... Estoy preparando varios, ya no sé de cuál te habré dicho. No, no importa, pero todo tiene que ver con eso. Pero también nos Me mostraste el interesa. diccionario, también nos mostraste el diccionario que lo Ah, vi. este de acá, sí. Bueno, este también, claro, tiene que ver con una cuestión de patrimonio, de rescate. Este es un libro que acaba de salir acá en Perú hace, nada, 10 días creo, que se llama Inti Sol Quilla Luna, que es un pequeño diccionario ilustrado quechua castellano. A mí me interesa, la verdad, mucho, además de hacer poesía o trabajos más libres, digamos, me interesa mucho hacer libros que tengan que ver también
con el entorno en el que vivo, porque siento que también hacen falta realmente, ¿no? O sea, hay ciertos libros informativos que no importa tanto de dónde provengan, pues si es sobre el cuerpo humano, da lo mismo si viene de cualquier sitio, pero también, o sea, por ejemplo, el de animales peruanos que hicimos con Loreto, me parecía importante hacer ese trabajo de recopilar de manera seria, ¿no es cierto?, información sobre los animales, información científica verificada, al mismo tiempo que fuera accesible. Lo trabajamos también como con muchos niveles de lectura, de manera que un niño, ya que se iba a hacer un trabajo grande, ¿no es cierto?, que fuera muy accesible para un niño pequeño ver las imágenes, conocer los nombres de los animales, de repente para alguien más grande, ¿no? Chicos más grandes poder acceder pues ya a información más detallada de los hábitats, de la distribución, del nivel de conservación, etcétera, ¿no? De la clasificación. El libro de Hermana y Hermano es una adaptación, como dijiste, de una leyenda local de acá del departamento de Ancash, al norte de Lima, que es ese que está ahí. Que es como muy clásica, ¿no? Una estructura muy pero ahí sí trabajé, por ejemplo, con una estructura combinando la narración y el álbum, porque aunque los textos son más largos de lo que suele tener un álbum, hay momentos en que hay un par de imágenes, por ejemplo, ¿no? Que son silentes, que no tienen texto, ¿no? Entonces, que juegue, como por ejemplo esta, ¿no? Que juega un poco también, porque a veces tenemos también una idea como muy de compartimentos estancos entre los diferentes registros, que no es así, ¿no? O sea, los diferentes registros los nombramos por comodidad para poder hablar de ellos, pero se pueden combinar, ¿no? ¿Cómo se puede combinar la literatura con el libro informativo, ¿no? Y me parecía interesante eso, hacer como un rescate de patrimonio también, ¿no? O la historia de Santiago de Cárdenas, que me pareció un personaje fascinante, ¿no? Pleno siglo XVIII tratando de inventar una máquina para volar en el virreinato del Perú, o sea, es como lo más exótico que hay. Me gustó muchísimo, además absolutamente autodidacta, ¿no? Eh, y en esa línea también, bueno, está este libro que lo ilustraron Amanda Mijango y Armando Fonseca y que lo hice con Yesenia Montes, que ella es quechua hablante y hace promoción de lectura y escribe en quechua también. Entonces, Micaela, sí. ¿nos puedes mostrar así un par de páginas, solo para Sí. hacernos una idea? Ahora acá para que lo puedan Primicia. mejor. Ah, Primicia. Déjame que se los muestro acá para que... mientras lo buscas, te cuento que estábamos aquí en el chat, gente decía que está buscando ya en forma de palabras, entonces que está agotado en busca libre. Y acá otra persona dice, ¿cómo? Un poco difícil de encontrar, yo creo, ya a estas Bueno, alturas. pero es que hay otra persona que dice que está en másquelibros.cl, que es una Qué bien. librería nuestra. Acá les Y puedo ahí dejé el mostrar link. como las interiores, Dice la portada. Charito Esta. Rivadeneira, perdón, Charito Sí, Rivadeneira, que es de Perú, dice, en Perú no lo encuentro. ¿Dónde lo podría encontrar? ¿Tienes tú alguna idea? tal vez como directamente con la editorial puede que le queden algunos, con Polifonía Editora puede ser que tenga, pero yo le puedo dar uno a Charito. Ya, yo te puedo dar, Charito, uno. Yeah. Todavía me quedan un par por ahí. He buscado en todas, en todas. Un abrazo. Y bueno, este es un poco el libro del Inti Sol y la Luna por dentro. La idea es que el sol y la luna justamente como convertidos en niño y niña recorren un día desde que despiertan hasta que se van a dormir y sueñan, ¿no? Entonces ahí están el sol y la luna saludando en quechua y castellano. Y luego están las páginas, tienen como título siempre verbos y al interior hay algunos sustantivos que es como una especie de pequeño vocabulario, ¿no? Entonces despertar, el sol, la día, el nube, el arco iris, el cerro, y esta es la luna y este es el sol. Y comer las papas, los choclos, la sopa, el agua, la chirimoya, las lúcumas, los frijoles. Cuidar a los animales, los cuyes, los ratones, las ovejitas, los perros, las llamas, el cóndor. Los colores, pintar, ¿no? Bailar nos sirvió para mencionar las partes del cuerpo,
¿no? La mano, el pie, la pierna, la cabeza, el pelo, el ombligo. Y luego una serie de verbos de jugar, saltar, correr, trepar, perseguir, caer y conversar. Y luego reír nos sirvió para las partes como para la cara, los ojos, la boca, la nariz, las orejas, ¿no? Los dientes, la lengua. Querer, la mamá, el papá, el bebé, el abuelo, la abuela, el amigo. Contar, 1, 2, 3, 4, 5 y muchos, porque no queríamos aturdir a nadie. Dormir, la noche, la estrella, la luna, soñar, despedirse. Y luego al final hicimos en orden alfabético como todo el vocabulario que se ha mostrado a lo largo del libro en 2 páginas y con un código QR con el que puedes puedes ir a una página donde puedes escuchar la pronunciación de las palabras. Y al final, acá no está en castellano porque está en la otra página, al final hay algunos datos de cuántas personas hablan quechua en el Perú, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Chile, en Ecuador. Datos de, por ejemplo, el Perú es el único país latinoamericano cuyo apellido más frecuente, más común, es un apellido indígena, que es Quispe, que significa transparente. Guamán, que es un apellido muy común también, se refiere a una clase de halcón. Y que en el Perú oficialmente, y eso mucha gente no lo sabe, el quechua estuvo prohibido desde la rebelión de Túpac Amaru hasta los años 70. Oficialmente prohibido, se siguió hablando, pero oficialmente estaba prohibido hasta los años 70 que se le dio categoría de lengua oficial, ¿no? Y que hay muchas palabras en castellano que usamos sin saber que provienen del quechua, como poroto, por ejemplo, ¿no? Que viene de puruto, que es frijol en quechua. Entonces, como hay chacra, cancha, son palabras que usamos con mucha frecuencia, guagua, que son palabras que provienen del quechua y que a veces usamos sin saber su procedencia. Entonces, también era una idea de generar un vínculo afectivo con una de las lenguas originarias bueno, la lengua originaria más hablada en el Perú, ¿no? 4 millones de personas la hablan en el Perú. Muchísimo. Mucho. Tenemos acá en el chat a Lisbeth Guamán, que dice, Guamán se refiere a la fortaleza, ¿viste? Aquí teníamos una representante. Y luego este libro lo trabajamos también, o sea, con una revisión lingüística de Rodolfo Cerrón Palomino, que es un especialista en quechua, ¿no? Porque queríamos en efecto hacer también un trabajo muy serio, ¿no? Entonces hubo toda una revisión por parte de un especialista en quechua. No, felicitaciones, se ve muy entretenido, muy lindo. En el chat te tiran puras flores. Precioso. Bueno, También desde YouTube, precioso, qué bello, además los colores lo hacen tan llamativo. gracias por compartir, está demasiado hermoso, qué maravilla. Bueno, y Andrea Garza, que está aquí, que alega que en Perú, o sea, que en México no, a ella sí que no va a encontrar. Eso va a ser más difícil. Ay, ay, ay. Una lástima que a veces los libros latinoamericanos tengan una circulación tan complicada dentro de nuestros propios países, la verdad. Eso es, eso es. Andrea, le íbamos a pedir, tú hablaste antes, yo creo, con Micaela, ¿o no? Le íbamos a pedir algo para... Ella nos ofreció también y felices. Nosotros se lo íbamos a pedir, pero llegó primero con que nos pudiera compartir uno de sus poemas de aquí del mar, ¿cierto? A ver, Sí. les voy a leer. Este es un poemario que se llama El mar, que tiene poemas que giran todos en torno a ese paisaje. Este es más fácil de conseguir porque está editado por Fondo de Cultura Económica, entonces sí está más disponible en los diferentes Sí. países. Y está ilustrado por 3 ilustradores mexicanos. Les voy a leer el poema de las nubes. Las nubes. 1, 2, 3, sobre la cabeza del pescador. 4, 5, 6, las nubes pasan. Las nubes no saben contar. Las nubes no tienen nombre. Si el pescador grita, Cecilia, Estela, Gabriel, las nubes no voltean a mirar, no regresan. Las nubes no conocen las palabras. Las nubes tienen forma de tractor, de nube, de perro, de zapato, de pajarito, de sombrero.
El viento arrastra los sombreros, el viento arrastra las nubes. Los sombreros caen en algún momento, las nubes no caen, las nubes llueven. 7, 8, 9, millones de gotas sobre el sombrero del pescador y después las nubes pasan. Es el poema de las nubes del libro del mar. Bravo, bravísimo. Ahí en el chat también Lili dice, amo el mar. Gracias. Y Charito dice, no sabes las conversaciones que tengo con mi hija de 3 años a partir de cada línea. Es mágico. Qué bonito. Yo Me alegra mucho, de verdad. a veces me pregunto si tú habrás leído mucho a los dadaístas en esta cosa así como... Pero que finalmente es completamente lógico, ¿verdad? Pero como con esta lógica así como del juego, de la locura. Este libro lo hice como un poco al mismo tiempo todos los poemas, porque en los poemas hay como alusiones de uno al otro, ¿no? Entonces fue saliendo un poco, sí, si quieres por ahí, como por asociación libre también, ¿no? Las imágenes que iban viniendo y que de alguna forma se iban acumulando sobre el tema del que se estaba hablando. El primer poema que salió fue el del mar y luego a partir de ahí se empezaron que se llama El mar, y se fueron construyendo los otros, ¿no? El cielo, el pescador, la sirena, las nubes, los peces, etc. Qué lindo. Andrea, no, estás sin audio. Que también mencionaba a alguien que el poemario comienza con un poema sobre el cielo desde arriba y termina con el poema del mar. ¿Ah? Y entonces todo el resto es todo lo que habita entre medio, ¿no? Muy bello. Sí, Lili dice que el tigre es lo máximo. Es que ahí, aunque suene extraño, en el libro del mar hay un poema sobre el tigre, que tiene que ver un poco con esos haikus que estábamos mencionando al inicio, de lo que no sucede, de lo que no está. Entonces, ¿No quieres compartir ese? sí, claro, el tigre obviamente no tiene aparentemente nada que ver con el paisaje, con el paisaje marino, pero me gustó que hubiera un elemento que fuera ajeno, pero al mismo tiempo participante. El tigre. El tigre no conoce el mar. El tigre camina entre las flores. Las flores no son peces. Las flores no tienen escamas. Las flores no se llaman merluza, ni pejerrey, ni corvina, ni lenguado. El tigre no se llama tiburón. El tigre no tiene una aleta en la espalda. El tigre tiene sed. El tigre se acerca al río. El río corre entre las flores. El tigre bebe del agua que corre y se pregunta, ¿a dónde irá el río a parar? Entonces era encontrar, ¿no?, un personaje que está vinculado al mar, porque el río sabemos que va a parar en el mar sin saberlo, ¿no? Entonces me gustó añadir un elemento que fuera extraño y perteneciente al mismo tiempo, un poco. Maravilloso, maravilloso. No sé si había alguna pregunta más de YouTube, aparte de todas las alabanzas. Yo, tal vez para cerrar, quería preguntarte algo que todos los autores evitan contestar, pero a ver si... ¿Cuál es tu libro favorito? Uf, Pero tu difícil. libro tuyo favorito. Después también... Mío, de Sí, sí, sí. De tu producción. Siempre el siguiente, creo. Es ¿no? Como el que está uno ahí como con la expectativa absoluta de que ya viene. Pero es bien difícil, la verdad. No es que uno no quiera contestar, yo creo que es una pregunta imposible, porque cuando un libro acaba de salir, o sea, este libro ahora como que ya lo he abierto porque ya pasaron como 10 días, pero cuando un libro mío recién llega, no lo puedo abrir. O sea, no lo puedo mirar porque sé que si lo abro voy a decir, ya metí la pata. ¿Por qué puse esto acá? ¿Por qué no lo puse en el otro lado? ¿Por qué usé esta palabra cuando debía haber usado otra? Entonces es como toda la expectativa por el libro que va a venir y luego, oh, el desastre, hice todo mal, ¿qué pasó? ¿Por qué? Dios mío. Entonces, como que cada libro tiene como una carga emocional siempre muy grande.
y hay momentos en que, claro, unos libros, uno está como más vinculado a un libro que a otro, pero es bien difícil, no es que uno lo quiera contestar, es que es una pregunta imposible. Es muy, el Forma de Palabras es un libro que quiero mucho porque justamente fue hecho de esa manera tan precaria y como inicial. ¿Dónde está Tomás? Es un libro que quiero muchísimo porque aprendí mucho con Verónica Uribe haciéndolo. Pero Animales Peruanos me gusta mucho porque es el primer libro informativo que hice. Entonces, es eso, es bien difícil elegir un solo libro, porque todos, en realidad, uno los quiere a todos. A veces más, a veces menos, pero sí, hay un vínculo, de hecho, emocional y afectivo muy grande con cada libro que uno hace. El sábado estuvimos con Gabriel Pacheco, Ajá, el ilustrador, ¿verdad? Y le preguntamos y nos contestó exactamente esto mismo, lo que mismo. siempre era el siguiente, ¿verdad? Claro, que era muy difícil elegir. Sí, es divertido. Bueno, Andrea, no, sí, no tenemos más preguntas, solo no cariño. queremos, sí, no queremos robarte tanto tiempo tampoco, ya te hemos retrasado mucho, más de lo que te habíamos pedido, ¿verdad? Está muy Así bien, que no, gracias. darte las gracias por haber aceptado esta invitación, como te decíamos al principio, quizás antes de la transmisión, que de verdad estos encuentros, que se llaman encuentros inspiradores, justamente porque nos pasa eso, o sea, nos inspira en lo que estamos haciendo, en el tema de la mediación, cuando ya nos toca estar con los libros frente a los niños, frente a las niñas, podemos tener una mirada distinta porque de alguna forma la conversación nos permite abrir un espacio nuevo. ¿Ah? Yo creo que la invitación que hacías al comienzo, como a volver a mirar, ¿ah? También ya no desde la autoría, sino desde nosotros, desde la mediación también, a no quedarnos en los estereotipos, ¿ah? A respetar el trabajo de los autores y llevarlos a los niños y a las niñas con toda la poesía con la que han venido trabajando y a buscar formas no tradicionales, no estereotipadas para poder compartir esas lecturas. Ese es el trabajo que hemos tratado de hacer durante todo este periodo con el diplomado, de un poco de conocer autores, conocer autoras y también entender cómo podemos crear esos puentes con los libros de ustedes, ¿ah? Hacia los niños. Así es que darle las Gracias, gracias a los que Micaela. están en YouTube. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias porque el trabajo de escribir a veces es muy solitario y siempre es agradable poder encontrarse con las personas, aunque no sea en vivo, pero casi. Es muy Tú bonito. siempre que te sientas sola puedes recurrir a nosotros. Nosotros siempre Gracias. podemos armar un encuentro muy rápido. Muchas gracias, mil gracias de verdad Gracias, por la vamos a invitación. despedir también a los que están desde YouTube, al grupo del curso también que se queden aquí porque la clase no ha terminado. Y bueno, y darte las muchas gracias, Micaela. ¿Ah? Un Y también abrazo, les quiero a Micaela. todos los invitados hoy día que estuvieron hoy día con nosotros también. ¿Ah? Loreto tuvo que partir un poquito antes, te dejó muchos cariños, ¿ah? Dijo que siempre era un agrado poder escucharte. ¿Ah? Muchísimas Compartir gracias. contigo. Y ya les mandaremos el cuento digital cuando llegue, en un par de meses más ya esté el cuento de Micaela. Así que estén atentos. Entonces,